Tarateño Rojas, cantante, músico, autor y compositor boliviano, nació en la villa colonial de Tarata, Cochabamba, el 4 de enero de 1917. Descendía de una familia de músicos, hijo de Justiniano Rojas y de doña Nicasia Suárez. Estudió en Tarata, en el colegio convento franciscano San José de Tarata. Después de la guerra del Chaco, emigró a la Argentina. En un tren de cargas donde viajó a la ciudad de Buenos Aires, se inspiró en el ritmo del tren y compuso el Sucu-Sucu, al que lo registró en 1959. O sea que llega a finales de la década infame, donde los trabajadores migrantes como los argentinos eran sometidos a terribles condiciones de trabajo, muchas veces esclavo y muy mal pago. Se traslada a San Juan, a la localidad de Caucete, por pedido médico. Cuando comienza a mejorar la salud, en enero de 1944, dicho sea de paso, sobrevive el terremoto de San Juan, donde se salva milagrosamente del desplome de una vivienda donde estaban él y su charango. Retorna a Buenos Aires y ya se notan las mejoras en las condiciones de trabajo, que gracias al coronel Perón, por entonces secretario de Trabajo, comienzan a vivir los trabajadores. En 1945, el 17 de octubre, participó en lo que después se llamó el Día de la Lealtad, junto a cientos de miles de argentinos que clamaban por la liberación de Perón. A partir del primer gobierno de Perón hubo cambios decisivos en las condiciones para proteger, promover y desarrollar la música folclórica, tanto nacional como latinoamericana, en todo el territorio nacional y en especial en los grandes centros urbanos. Entonces, desde ese momento se abrieron las puertas de los teatros y radios, por fin, a la música del interior de la patria grande. Esta dejaría la clandestinidad y la marginalidad de la discriminación racial, social y cultural. Fueron miles de nuevas fuentes de trabajo para la cultura nacional y latinoamericana. Así se iniciaron las grandes compañías folclóricas de Angelita Vélez y Joaquín Pérez Fernández. En 1948 se escuchó por primera vez en el Teatro Colón el charango boliviano y la música andina, de la mano y voz del Tarateño Rojas. El tarateño recordaba con orgullo ese día, en la apertura de la temporada oficial del teatro donde estaba Evita y cuando bailó con ella una cueca en el escenario. A partir de 1948 entonces inició varias giras por Latinoamérica y Europa, integrando las compañías de Francisco Lomuto, Angelita Vélez y Joaquín Pérez Fernández. En la década del 60, el tarateño fue elegido director artístico de la Asociación Boliviana de Buenos Aires, desarrollando una extraordinaria labor de difusión de la música y la cultura de su país. Presentó a artistas bolivianos y del norte argentino, entre los que se encuentran Jaime Torres en Buenos Aires, Zulma Sugar, entre otros, en dicha asociación, y proyectando una verdadera cultura para todas las organizaciones de la colectividad. A mediados de esos queridos años 60, vuelve a resurgir la música folclórica popular. Lo tiene como protagonista junto a Jorge Cafrune, Mercedes Sosa, Los Fronterizos, Las Voces del Alba, Alma García, Suma Paz, Horacio Guaraní, Eduardo Falú, entre muchos otros. Se reanudan las presentaciones por televisión, realizando varias temporadas por Canal 7, en el patio de Jaime Dávalos, otros canales de Montevideo y el interior del país. En 1964 vuelve a Bolivia, llena todos los teatros donde se presenta, desde La Paz hasta Santa Cruz. Vuelve a Cochabamba y donde se reencuentra allí con sus hermanos y demás familia. Después de casi 4 meses de gira exitosa, vuelve a Buenos Aires. En los años posteriores se extendieron las presentaciones por otros canales de la televisión, Canal 9, Canal 13 de Buenos Aires. Formaron un conjunto de músicos de primer nivel: Antonio Pantoja, Uña Ramos, Tito Vélez, Antonio Barragán, etc. Compuso el Sucu-Sucu en 1959, interpretado por decenas de artistas, entre otros Alberto Cortés, Nat King Cole, Maya Brunner, María Zamora, Teresa Breuer, Nina y Frederick, Monkeys, Eric Calver, siendo cortina musical de la serie norteamericana
Top Secret y estando en las listas top de ventas en Estados Unidos y Canadá durante los años 61 y 62. A fines de los años 60, su participación fue decisiva en el reconocimiento de los derechos de autor, donde ganó la posición de que la coincidencia de más de 4 compases sea considerada plagio. Los grandes sellos discográficos pretendían legalizar el plagio, llevando el mínimo de compases a 8. El tarateño se opuso cantando en la asamblea la samba Viene Clareando de Don Atahualpa Yupanqui, que tiene 8 compases. Así, y sin ninguna duda, ganó la asamblea en la que por votos calificados con poco más de 20 autores podrían haber llegado a superar los más de 200 compositores que reclamaban en contra de la legalización del concepto de plagio. Su posición, junto a Santos Lipesker, fue el de apoyar al conjunto de los compositores folcloristas del interior, quienes permanentemente veían sus obras plagiadas por presuntos compositores que eran promovidos por los grandes sellos discográficos internacionales. Junto a los más grandes folcloristas del interior, los chachaleros, las voces de Orán, las voces del Alba, las voces del Guaira, Jorge Cafrune, Horacio Guaraní, Mercedes Sosa y muchos más, fue uno de los iniciadores de innumerables festivales folclóricos del interior de la Argentina durante las décadas del 60 y 70, siempre llevando la música boliviana a todos los escenarios. Sus obras más conocidas siguen siendo las más emblemáticas que se escuchan en los escenarios de Los Tequis y Marcama, con Hoy Estoy Aquí, Silvan Chicha, así como La Tarijeñita en la versión del chaqueño palavecino y la recordada versión de Opus 4 con Una lágrima he vertido. El tarateño ayudó a la conformación de las primeras organizaciones de pueblos originarios de la Argentina. Desde la década del 60 y desde allí colaboró en la reforma constituyente de 1994, donde se reconoce la preexistencia y los derechos de los pueblos originarios. A partir de trabajar con Jacques Soubilou, importante productor francés, el tarateño comenzó a grabar y componer en quechua obras emblemáticas del folclore boliviano que narraban la vida y sufrimiento del pueblo boliviano. Funerales del Inca Atahualpa, Velorio del Angelito, Tupac Amaru, Primer Mártir, Charanguito Boliviano, etc. Recordamos en este homenaje la vida y trayectoria de quien fuera no solo uno de los primeros compositores bolivianos exitosos, sino de quien luchó incansablemente por los derechos de los trabajadores de la cultura nacional y popular y por el reconocimiento definitivo del derecho a la identidad cultural de los pueblos originarios de Latinoamérica.